Si alguien quiere ver, también aparece el del 27 del 2010, que también fue fuerte, pero aquí va una gráfica de lo... Nosotros somos un país de terremotos y nadie puede predecirlo y nadie puede asegurar que no van a haber más. Yo me impresionaba mucho de saber que el terremoto de 1960, hay pocos aquí que ven el estado, ¿verdad? Dice que duró 10 minutos. Nosotros hemos 1 minuto, 2 minutos, soportamos y ya estamos desesperados. Dice que no se podía caminar, los edificios caían, no había lugar seguro. Imagínense, hermanos, 10 minutos moviéndose en la tierra. Era algo eterno. Pero el señor que hacía los comentarios dice, pero el Chile se vuelve a levantar después de tantos muertos. Eso, hermano, a nosotros nos debe dar de que reflexionemos. Y quiero llevarlos a la palabra en Mateo 24, del 1 al 14 vamos a leer. Mateo 24, del 1 al 14 dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bendito Señor, estamos frente a tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección. Revélanos, Señor. Despiértanos, Padre. Es una advertencia que estemos atentos, Señor, a los últimos tiempos. Ayúdanos, Padre, a que nuestra mente y nuestros corazones estén acá. Todos nuestros sentidos estén puestos, Señor, en tu palabra, porque ella es la que nos guía, la que dirige nuestra vida y la que nos advierte, la que nos pone en alerta de lo que viene. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos nosotros que los discípulos están con Jesús, ¿verdad? Dice, cuando se produce esa conversación, ellos están frente al templo de Salomón. Y ustedes saben qué hermosura, qué belleza con la que ese templo se construyó. Y el Señor les dice, ustedes advierten toda esta hermosura, les dice, pero llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Y ellos le preguntan, ¿no es cierto? Pero Señor, ¿cuándo pasarán estas cosas? Y sabe usted que unos años más tarde llegó Tito a destruir la ciudad, pero él no dio la orden que se destruyera el templo. Pero dice que un soldado fue y le prendió fuego. Y ahí se abalanzaron todo. Y dice que quedó la tierra como si la hubieran arado. ¿Usted sabe cuándo queda la tierra como limpia? Así quedó el lugar que Jesús había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra.
Entonces ellos le preguntan y el Señor les dice que van a pasar muchas cosas, pero no es el fin, es el principio de aquellas cosas. Y vendrán falsos profetas. ¿Hay falsos profetas? Sí, han existido desde siempre, han existido, ellos están. Pero el Señor Jesús le dice, pero aún no es el fin. Y también el versículo 12 nos hablaba, ¿no es cierto?, de que por la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Y la maldad de quién? Del mundo, pero también la maldad del pueblo de Dios. Porque también nosotros seguimos con maldad, con malos pensamientos, con malos deseos. Y dice que esos malos sentimientos enfrían el amor hacia Dios. Enfrían. Dice, no importa, no después. No, sí confío, pero voy a hacer esto igual. Se va enfriando ese calorcito, ese amor que nosotros debemos avivar en nuestros corazones para nuestro Dios. Y sabe usted que en muchos lugares la pandemia vino a ser una prueba para las congregaciones. Muchos que decían, ¡ay, que nos congreguemos! No aparecieron. Y hay lugares, ¿sabe, hermano?, que tristemente se tuvieron que cerrar porque la gente no volvió. Yo tengo una pastora amiga que ella me dice, oye, ¿ves la transmisión de la casa acostado? La comodidad. Y ven la reunión, ¿sabe para qué? Para aplacar sus conciencias. Porque la fe tiene acción. Me levanto y voy a estar allá. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo estando en casa, a no ser que sea por una necesidad, una condición extrema. Que usted esté enfermo, que tenga un problema. Y yo doy gracias al Señor por ustedes. Porque el 95% volvió. Anda un 5% por ahí, que ya volverá, ¿verdad? Pero yo con mi esposo conversaba y digo, gracias, Señor. No es por nosotros. ¿Sabe por qué? Es porque la palabra vibra en sus corazones. Y la palabra es la que transforma el alma, transforma el espíritu. Entonces, Dios nos dio la oportunidad de pasar esta pandemia. Dios nos dio la oportunidad porque muchos partieron. Muchos ya no están. Pero nosotros, ¿no es cierto?, debemos de avivar, porque dice su palabra que ya están las señales declaradas. Pero no es el fin del mundo. Pero sí tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor venga por su pueblo, a arrebatar a su pueblo, a buscarnos, y eso va a ser de sorpresa. Entonces, esta palabra que el Señor nos da en Mateo 24 nos dice que nosotros debemos de estar alertas. Es una advertencia. No se relajen, porque dice que el Señor va a venir como, no que es un ladrón, como un ladrón, sin aviso. Y vemos, hermanos, cómo el pueblo de Israel ayer fue sorprendido. Y nosotros debemos de orar por ello. Al principio estuvimos orando, estuvimos clamando al Señor y que sean para nosotros una necesidad, porque el Señor dice que siempre Él desea la paz para Israel. Y nosotros debemos de unirnos a ese clamor. Y yo quiero hablarles acerca de dos jovencitos que me impresionan, que me motivan, que me alientan, cómo ellos estuvieron preparados para hacer la voluntad de Dios. Cómo ellos estuvieron dispuestos con un compromiso real para con Dios. Y en tiempos difíciles. No en tiempos cómodos como ahora, que usted a lo mejor el trabajo que hace es congregarse o predicar un poco la palabra por ahí. En tiempos complicados. Y quiero hablarle de Daniel, un joven, ¿verdad?, que con sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y no tienen que haber tenido más de 16, 17 años. No sé si habrá algún joven acá que tenga esa edad. 16. Ya, muy bien. Jovencitos, ¿no es cierto? Con la diferencia, hermanos, con la diferencia que estos jóvenes, a los 13 años, yo le he dicho antes, el joven hebreo estaba preparado para ser jefe de hogar.
estaba preparado para todas sus responsabilidades. Primero, su responsabilidad con Dios. Estos jóvenes. Entonces, dice que ellos muestran la vida de Daniel y su compromiso con el Señor, y que no siempre los jóvenes son los que cometen los errores. Vemos en estos jóvenes una muestra de ejemplo, de compromiso, de santidad, de verdad, de una comunión tan estrecha con Dios. Y entonces, ninguna característica, hermano, se gana el respeto de los adultos más rápidamente que la sabiduría en las palabras y en la acción de un joven. Cuando un joven se comporta temeroso, respetuoso, se gana el respeto de los adultos. ¿Podemos confiar en él? ¿Podemos confiar? ¿Podemos darles responsabilidades y las va a hacer? Bueno, estos jóvenes eran así, ¿verdad? Y entonces Daniel y sus amigos, ¿no es cierto?, se habían sido llevados de sus casas de Judá al destierro en Babilonia. Y su futuro era incierto. Los llevaron a una tierra, ¿verdad?, donde había mucha idolatría, donde todo era distinto. Lenguaje, ¿no es cierto?, los hábitos, los dioses, los alimentos. Era un futuro muy incierto, pero tenían cualidades que calificaban. ¿Sabe para qué? Para ser consejeros del rey. Ellos eran descendientes, ¿no es cierto?, eran de la aristocracia. Y por eso, mire, el ojito de ellos los eligieron, los sacaron. Estos son los mejores y los vamos a llevar. Y ellos aprovecharon la oportunidad. No dejaron, ¿verdad?, que la oportunidad se aprovechara de ellos. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? Estaríamos llorando por los rincones. Mira lo que me sucedió, pobre de mí, lo que me sucede, lo que me pasa. Y yo me enteraba cuando nuestro hermano Dan, me parece que en pandemia, empezó a dar el estudio del libro de Daniel. Y con mucha sorpresa para mí, que Daniel sabía todo lo que iba a pasar. Para él no le era sorpresa que lo hubieran llevado cautivo a Babilonia. Mire qué maravilloso. Nosotros no sabemos qué va a pasar la otra semana. ¿Por qué será? Buena pregunta. Entonces, dice que el asomo de grandeza de Daniel lo vemos en su negativa a renunciar a sus condiciones. Había aplicado la palabra de Dios a su vida y no iba a cambiar los buenos hábitos que había adquirido. Él no dejó que sus buenos hábitos en relación con Dios y a su pueblo, otra nación los cambiara. Y usted sabe que él dijo, no voy a comer de la comida del rey. No me voy a alimentar, porque ellos tenían el honor. Para cualquier babilonio, ¿no es cierto?, un joven era un honor comer de la comida del rey, porque seguro que era lo mejor. Pero ¿qué dijo Daniel? Esta ha sido dedicada a los ídolos. Yo no voy a comer de eso. Y él decidió. Él lo decidió. No voy a comer de esa comida. Y le dice, ¿no es cierto?, al eunuco que estaba a cargo de ellos, le dice, ¿por qué se podría ser que tú me des legumbres? ¿Podría ser eso en vez de la comida? Y dice que como les cayó en gracia, hermano, cuando tú caes en gracia en alguien, no eres tú, es la gracia de Dios sobre tu vida. ¡Ay, que le caí simpático! ¡Ay, si no hay otro como yo! No eres tú, es la gracia de Dios. Y como el Señor estaba con Daniel y sus amigos, este eunuco le consultó a su superior. Y él, sí, está bien, no hay nada en esto. Y dice que Daniel no se privó de su dieta de legumbres, ni tampoco de su dieta espiritual.
Él nunca dejó de orar. En todo tiempo Él oró. A veces nosotros nos cambiamos de ambiente y se nos olvida orar. Se nos pierden los hábitos. Nos fuimos de vacaciones y ¿para qué va a llevar Biblia si estamos de vacaciones? No, disfrutemos, descansemos. Este joven estuvo totalmente comprometido. Entonces, llevó, dice, comió cuidadosamente. También es un ejemplo para nosotros. Tenemos que cuidar nuestra alimentación. Y vivió una vida de oración. Uno de los beneficios de ser entrenado en el servicio real era comer de la mesa del rey. Daniel, con todo tacto, eligió un menú más simple y demostró que fue una elección más saludable. Y ustedes saben que a los 10 días, ¿no es cierto?, fueron encontrados en todo mejores, físicamente y con mucho más sabiduría. Una decisión, un compromiso secreto con su Dios, con su Señor. Él dice que nunca se limitó en la oración, podía comunicarse con Dios porque había hecho de ello un hábito. Se transforma en una necesidad. Cuando es un hábito estar en comunión con Dios, se hace una necesidad. Te sientes incómodo, algo te falta. Yo les recomiendo a los hermanos que no ven el estudio de los días martes. Nuestro hermano Dan nos está enseñando por qué orar. ¿Responde Dios la oración? ¿Cambia nuestra oración algo? Debemos de saberlo. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso y poderoso la oración. Y este joven, con sus cortos años, ya lo sabía, ¿verdad? Entonces, su comunión, ¿no es cierto?, sus convicciones, aún lo pudieron llevar a una fosa de leones, hambrientos. No como un pastor que se metió ahora poco, no sé si lo vieron. Los leones estaban llenitos, así que no le hicieron nada. No se trata de ir a probar. A él lo metieron porque estaba orando. Fue un castigo para que se callara, para matarlo de sus enemigos. Pero el Señor lo salvó de ahí, ¿verdad? Entonces, él permaneció leal a su fe. Nada, la circunstancia, yo no creo que fuera fácil. No creo que fuera fácil de estar ahí en un lenguaje, todas las costumbres de ellos. Y yo siempre pienso los olores que tendrían los babilonios. ¿Cierto? Yo no sé si a alguien le afectan los olores, pero igual cuando veo esos países africanos o en la India, deben tener sus propios olores. Bueno, aquí no hay ningún alemán, ¿cierto? De acá no va a salir. Dicen que tienen un olor muy fuerte los alemanes, porque no les gusta bañarse. ¿Habrá algún alemán aquí? Los cabros en la adolescencia se ponen alemanes. No se quieren bañar. Parece que hay algunos por ahí. Cuando mis hijos, uno de ellos, no va a decir cuál, no, me quiero bañar en la bulla. La bulla, le decía, no quiero la bulla. Yo le decía, mira, los vecinos están escuchándote. Y cuando pases van a decir, ay, va el loco hediondo que no se quiere bañar. ¿Y qué hizo él? Nunca más. No, si me baño, mamá, me baño. Cuidaba su testimonio. Entonces, imagínense que este joven llegó a ser consejero de 2 reyes babilónicos y 2 reyes medopersas. Consejero. Imagínense. Ellos le pedían consejos. ¿Por qué? Porque había una sabiduría superior en Daniel. Qué lindo. Fue un hombre de oración y un estadista con el don de profecía. Mire, lo poderoso que llegó a ser esto. Sobrevivió a un foso de leones. Las convicciones discretas muchas veces se ganan el respeto a largo plazo. Fue una
una relación con Dios secreta. Excepto que todos lo oían orar, ¿cierto? Allá estaba Daniel, por eso se levantaban los enemigos y querían acallarlo, pero nada. Quitó su relación con Dios. Y es un jovencito, hermano. Es un jovencito. Sí se puede ser consagrado a Dios. Sí se puede cuando uno desea. Y Dios utiliza a la gente en cualquier lugar donde se encuentre, por más escondido que estén. Y ahí está el versículo, ¿no es cierto? Daniel 5:12. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él que dará la interpretación. Ustedes saben que hubieron un rey que no sabía, ni se acordaba lo que había soñado. Dijo, no, tienen que, y los tenía listos los otros, los de él, para cortarle. Y dice, por eso dicen, llamen a Daniel. Y Daniel, ¿qué dijo? No es mío, es de Dios. Dios me dará a conocer este enigma. Entonces yo veía acá que Dios los premió por todas las incomodidades, las miserias, todas las cosas que ellos vivieron al ser trasladados allá. Dios los premió dándole gran inteligencia, una sabiduría sobresaliente de todos los demás. Dios los premió con su presencia. Y me encanta que este joven, ¿no es cierto?, a su poca edad, tenía un compromiso férreo con Dios, que nos da ejemplo a nosotros, hermanos. ¿Cuál es nuestro compromiso? Ligeritos tiramos para atrás. No, que estoy bien, estoy cómodo. Dios lo sabe. Y yo considero que este joven estaba listo para partir con el Señor. Estaba preparado en el momento que el Señor le dijera, Daniel, vamos, vamos. ¿Tendremos nosotros esa certeza? Si el Señor nos dice, hermano, yo quiero que usted se motive a decir, ¿estoy preparado para partir hoy? ¿Estoy preparado si el Señor viene hoy? ¿Cuántos dirían hoy día? ¿O cuántos dirían, sí, en 5 años más? ¿Quién quiere 5 años más? Cuidado, hermano. Porque cuando se cumpla, nadie sabe. Si alguien dice, no, si el Señor va a venir, eso es mentira. Porque el Señor Jesús le dijo, solo mi Padre lo sabe. Y nosotros pedimos tiempo, ¿para qué? Para seguir flojeando. Para seguir perdiendo el tiempo. Yo, hermano, anoche estaba muy afectada por lo que pasa con Israel. Yo no vi las escenas y mi esposo me contaba cómo. El pueblo de Dios. ¿Cómo estás tú, hermano? Nosotros todos dormimos en nuestra camita, relajados. ¿Y cómo están ellos? Por eso nosotros debemos de orar, debemos de condolernos con ellos. Debemos de buscar más el rostro de Dios porque ellos se sentían seguros. Y todos nos sentimos así. No, si no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? ¿Estamos listos para partir con el esposo? La novia eres tú, la novia soy yo. ¿Y la novia qué hace? Se prepara. A las novias, ¿no es cierto?, en el Oriente cuando prepararon a Esther, la metieron en una tina de aguas de rosas. Imagínate, muchos detalles, preciosos trajes. ¿Y cómo te preparas tú y yo? Ah, sí, no importa. Dice la palabra que va a ser en un abrir. Oh, ya fue. Y algunos creen que van a poder decir, Señor, perdóname.
No lo sabemos. Y quiero hablarles de una jovencita también. He elegido jóvenes porque ustedes pueden decir, pero que él ya tenía años, el Pablo tenía años. A María, la madre de Jesús. Qué preciosa. Yo me informaba de que las jovencitas en Israel se podían casar desde que le llegaba la menstruación. De los 12 años en adelante. Hasta los 16 era edad de casamiento. Los comentaristas dicen que María tenía 14 años. Y los otros jóvenes, 16. Yo les dije que no tenía más allá de 17 años. Y nosotros estamos más viejitos que ellos, aunque algunas se creen jóvenes. Ya pasamos hace rato los 17. A alguien le gustaría volver a los 17, pero no se puede. Pero esta jovencita, y dice que su nombre es igual al de Miriam y significa exaltada. ¡Qué bello nombre! Justo lo que el Señor. Y era del linaje real, descendiente de David. Era virgen, pero prometida en matrimonio, desposada. Imagínense, ya estaba. ¿Usted conoce a alguien de 14 años? Niñitas. Son niñitas, algunas todavía juegan con muñecas. Pero estas niñas ya estaban preparadas para el matrimonio, porque estaban formadas así. La madre le iba instruyendo, y ella sabía lo que tenía que hacer. Y entonces dice que vivía en la ciudad de Galilea, en la provincia de Galilea, llamada la ciudad Nazaret, en un extremo del país y en una región de poca reputación en cuanto a religión y conocimiento de las Escrituras. Era un lugar donde no había un templo. Era un lugar donde llegaba poca información. Y ahí está María, esta pequeñita. Y dice que, y tan cerca de los gentiles, por eso se llama Galilea de los gentiles. Había mucha gente gentil en ese lugar. Y aquí es donde el ángel la visita, en ese lugar olvidado, en ese lugar donde quizás nadie daba nada por ese lugar. Y no hay distancia, hermano, ni lugar donde Dios no te pueda ver. Dios te ve en todos los lugares. Donde hay riqueza, donde hay pobreza, no hay diferencia para Él. Y Él vio ahí a María, esta jovencita. ¿Cuál es el saludo que le dan? Salve muy favorecida. ¿Cómo se sentiría usted con un saludo así? Yo creo que pegamos tremendo salto. ¿Quién me dice algo tan bello? Salve muy favorecida, le dice. Este saludo tenía un objetivo. ¿Sabe qué? Levantar el ánimo de ella. Hacerla sentirse segura en cuanto a lo que ella iba a hacer. Y que quien estaba consciente de su pequeñez, decía yo, pero ¿cómo? ¿Verdad? Y ella podría haber dicho, soy indigna de que me suceda esto. Por eso el ángel le dice, salve muy favorecida. Ella está impresionada. También excitar en ella la expectación de grandes nuevas, no de la tierra, sino del cielo. Ella sabía que esto significaba algo poderoso. Le dice el ángel, eres grandemente favorecida. Imagínense con un mensaje así. Al escogerte para madre del Mesías, Dios te confiere un honor extraordinario. Eso le está diciendo el ángel. Vas a ser la madre del Mesías. Por eso para ti debe ser un honor extraordinario que nadie más lo tiene. Solo tú. También le dice, el Señor está contigo.
Qué preciosa promesa. Y el Señor está contigo y está conmigo. Él le refuerza esa promesa. Y dice que el Señor está contigo para bendecirte. Mírese esta jovencita ahí recibiendo toda esta información para distinguirte de todas las demás mujeres, para robustecerte en tu papel de madre del Mesías. Toda esta información está recibiendo María. Y si Dios está con nosotros, hermanos, no debemos temer ningún asalto del enemigo. No debemos de estar asustados, ni la incapacidad de poder hacer la labor que Dios nos manda. Por eso Él se encarga de hacerle asegurar a María que ella es correctamente la elegida para hacer este papel. Bendita tú entre las mujeres. Y qué maravilloso. Una faceta más de gran favor a María se le confiere entre todas las mujeres. Ella ha tenido el privilegio singular de ser escogida para ser madre del Señor. Yo creo que su cabecita está llena de mucha información. Es una niña, pero ella ahí está escuchando. Ella es modelo de fe, como lo fue Abraham. Y no solo bendita, sino fuente de bendición, puesto que había de dar a luz al mismo Hijo de Dios. Ella es fuente de bendición. Y el ángel le dice, no temas, no te asustes. Te ha conferido un favor tan especial, mayor que lo que tú crees merecer. No sigas temiendo, pues Él está contigo y el favor estará contigo y su poder infinito. Ella está escuchando esto, está grabando quizás, hay cosas que se le escapan, pero ahí está ella. ¿Y cuál es la reacción de María? Ella hace una sola pregunta. ¿Y cómo será esto si yo soy virgen y no he conocido varón? De ahí, ¿no es cierto?, el ángel le explica. ¿Sabe, hermana, hermanos? Ella sabía que esto iba a suceder. Ella sabía que el Mesías iba a nacer por medio de una virgen. Para ella no le era desconocido esto que está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque es la única pregunta que hace. ¿Cómo será esto? Dice, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a venir? Dice, pero ¿cómo sucederá? Lo mismo que Daniel, estaba empapada de la palabra de Dios. Ella lo sabía. Ella sabía que iba a nacer el Mesías por medio de una virgen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los padres hacían la pega. La palabra se transmitía en forma oral. El papá, la mamá, hijo, esto dice la palabra, esto está escrito, esto lo dice la Escritura. ¿Sabe, hermano, que escuché que se le preguntó a los niños, ¿quién te motiva en tu casa a buscar al Señor? Aquí, en la escuela bíblica. Y hubieron varias sorpresas. Hermano, tú y yo somos los responsables. Somos responsables de transmitirle la palabra a nuestros hijos. No le deje la responsabilidad. ¿A cuánto? ¿Media hora que están los niños en la clase? Es un trabajo suyo. Usted y yo daremos cuenta a Dios por lo que hicimos con nuestros hijos. ¿En qué estuvimos metidos? ¿En qué estuvimos? Si no es tan difícil. No es tan difícil. Son tus hijos. No quieras predicar allá si no has predicado acá. Si no le has predicado a los tuyos. Esa es la realidad.
Nosotros quisiéramos que los padres estuvieran comprometidos. Y después, ¿qué hacen los padres? Lloran lágrimas de sangre. Que este cabro, es que mira lo que hizo. Pero no le entregamos la palabra cuando fueron chiquititos, en el tierno corazón, cuando ellos te creen todo lo que tú le dices. Y después solamente hay que ir confirmando, hijo, tú sabes la palabra, tú sabes, esto está escrito. Confiemos en el Señor, porque hay una edad que ya no te van a escuchar. Ay, viene otra vez mamá con el mismo cuento. Perdiste la oportunidad. Pero no es tarde, no es tarde para orar y para hablarle un poquito de la palabra de Dios. Entonces María conocía la Escritura. Ella sabía lo que iba a pasar. Y entonces dice que el ángel le dice, no tienes que preocuparte del modo. Dios lo hará todo. Y él le dice, va a venir el Espíritu Santo sobre ti. Y va a poner ahí la semillita. ¿Y ella qué dice? Gracias, sí, lo haré. Y ella vendría el Espíritu Santo y toda la deidad para poner la semilla en el vientre de María. ¿Y cuál es la respuesta de María? Usted lo ha estado leyendo ahí todo el rato. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No hay ninguna duda. Estoy lista, dijo María. Hágase. Hágase su voluntad, como usted quiera. Y esta jovencita, vemos que no tuvo miedo al que dirán. No dijo, oye, pero es que pues se me va a notar el embarazo. Y José, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir los parientes? Ustedes saben que el castigo era apedrearla. Pero ella no tuvo miedo a eso. Ella le creyó al Señor. Bueno, si el Señor me dice, voy con Él. Hágase, Señor, conforme a su voluntad. Estoy dispuesta. Y la vemos como el Señor la cuidó de todo. Cuando José estaba, no sé, estoy pensando, la voy a dejar y me voy a ir. El Señor dice, a ver. ¿Para dónde va usted? Aquí estoy yo, lo que ella te ha dicho es verdad. Y me encanta verla actuando, como ella veía a su hijo y dice, como veía los milagros, veía todas cosas. Ella lo guardaba en su corazón. Todo lo guardaba en su corazón. No era una mujer, ¿no es cierto? Que, ¡ay, qué le va a pasar! Lo guardaba en su corazón. ¿Y sabe cómo se llama eso? Madurez. Confianza en Dios. ¿Cuáles eran las amistades de María? Yo digo que no tenía mamá. Porque ella se fue ¿a dónde a contarle? A su prima Elizabeth. Se pegó un viaje de varios días. Y ella va y recibe confirmación. Porque cuando entra, ¿qué dice Elizabeth? Oh, muy favorecida. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor me visite? Y María dice, ¿pero qué pasó? Yo no hice nada. Y ella le dice, cuando entraste, el bebé que tengo en mi vientre saltó de gozo. Ella buscó la amistad, el consejo de una anciana que se guiaba por la palabra, no por sus experiencias, no por lo que pensaba. Por eso me encanta esta niña que fue haciéndose mujer y valiente para aceptar todo lo que el Señor le mandó. ¿Y dónde está María cuando Jesús está crucificado? A los pies de Él. Nosotros las madres, ¿no es cierto? Quizás no habríamos resistido eso. No, si no puedo ver a mi hijo sufriendo eso. Nos habríamos desmayado quizás. Pero ahí está ella, firme, esperando que le entreguen a su hijo en su brazo. Una mujer verdadera, de ejemplo,
que está tomada de la mano de Dios, que nos da ejemplo de compromiso, de fe. Una jovencita que dijo, sí, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Que nosotros podamos tener, hermanos, esta convicción. Que hoy día tomemos decisiones. Que saquemos la tibieza. Que saquemos la falta de compromiso. ¿Sabe que estos dos jovencitos estaban listos? Si el Señor hubiera venido a buscarlo. Estaban listos. El problema es, tú y yo estamos listos. Podemos decirle al Señor, sí, Señor, estoy lista. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Porque dice el Señor que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo no quiero que nadie se pierda, dice el Señor. No quiero que nadie se pierda. Porque Él quiere llevarnos con Él. Él quiere que estemos con Él por la eternidad. Y Él ha hecho todo para que tú y yo volvemos con Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo? Nosotros. Fíjate, no, es que todavía yo quiero ver a mis bisnietos. ¿Cierto? Hay gente que le va corriendo las metas al Señor. Ay, Señor, quiero ver mis hijos grandes. Quiero ver los que reciban su título. Ay, Señor, todavía no. Quiero ver nietos. Ay, no, Señor, quiero ver bisnietos. Si esto no es un juego. Cuando el Señor quiera. Yo le digo, Señor, cuando usted quiera. Usted quiera. Ese es el momento y ese es el tiempo. Y yo lo espero. Yo espero el momento que el Señor ha dispuesto para venir por mí. Ya sea en el arrebatamiento o ya sea que mi vida llegó hasta ahí. Porque hay gente que le cuesta tanto morirse, hermano. Cristianos aún. Porque falta el arrepentimiento verdadero. Y tú y yo somos la novia que debe de estar preparada. Sin mancha y sin arruga. Totalmente comprometida con su esposo. Y eso nos falta. Nos falta ese compromiso. Yo espero, hermanos, que podamos ser advertidos. Todas estas señales que nos habla el libro de Mateo. Terremotos, hambruna, pandemias, pestes, guerras. No dice que es el fin, son principios de dolores. Pero sí puede ser el arrebatamiento del Señor. Sí puede Él venir a buscarnos en cualquier momento. Y nosotros debemos de estar preparados. Yo los dejo responsables hoy día de nuestra preparación con Dios. Y quiero invitarles a que podamos ser esa novia que está preparada, ¿no es cierto? Esa novia que está hermoseada y que el Señor la hermosea. Al contrario de la esposa, la novia de acá se hermosea sola, a esta novia Él la hermosea. Y yo quiero invitarlos a ver unas imágenes para motivarlos. Mire qué hermosas las novias que hay ahí. El Señor los quiere así, preparados. Esa es una muestra. Estas son mis bellas novias. Esta es la última que compramos. Y yo quiero, hermanos, que usted se prepare, que usted se motive. Usted es la novia. Y como el Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa, tú puedes decir ven. Podemos decir ven, Señor Jesús. Y ahí hay otra novia que quiero compartirles. Esa es una novia que tenía 23 años. Pero hermano, que podamos motivarnos. Señor, yo soy tu novia. Y yo quiero prepararme. Desde hoy yo pongo esta responsabilidad sobre ustedes. No lo tome a la ligera, hermano. No tome livianamente. Porque podemos arrepentirnos.
de no haberlo hecho. Cierre sus ojos. Oh Señor bendito.